los años, te sigo esperando. A veces dejo la puerta entreabierta. Han pasado los años, te sigo esperando. Cuando despierto, nada más que su sueño. Han pasado tantos años, aún así te sigo amando, mi vida. Campi katoxtañan aksa toqka big armas injama que siktañana kas hilata Freddy malisuma kuchit ayraxto tunantada jupana casa jupana port anibharaki yasaksana kuchit ayñataki toqta ayñataki pana campi arskip arakiñani hilata Freddy makat anima micrófono de arskip añani carjata para carjata ya está anchita wakullaka Juanita. Gustavo Rato Jupan pisa Aruskip Añani Jupaja Kaisa Perú Marcan Casquiwa Matonantero Jayu Camaraki Jupaja Cauquiteja Gilata Marco Antonio Moreira
Upanacao Jalint Avinacapsa Abstaraki, Acama ya está Tocht Avinaca, Chuto Viajero, ay, Ucampua, Tocht Ascaractan, a ver. Capni vale tu campisto Aruskip Añani, Culiaca, Juana. Baleta Gaste Tonantada y M. Upanaga Bolivia Mercata. Bolivia Mercata, LM. Cauquín Captas. Ahí está la hermana Jaujina. Muy buenas tardes, hermana, bienvenida al programa. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos por estar acá, la verdad. Estamos muy felices por representar una danza peruana. Yo estoy representando que es el ballet Tunantada LM Bolivia. Yo estoy representando al personaje que es de la Jaujina. La Jaujina, ¿no? Sí. ¿Y a qué tiempo, hermano? Con este año ya llevamos casi 2 años ya de trayectoria que ya estamos acá. Somos bolivianos, pero estamos muy orgullosos de también poder bailar, que es la danza peruana de allá, de Perú. De Perú, ¿no es cierto? Esto se ha engrandecido demasiado, ¿no? Pero, ¿cómo aprendió los pasitos aquí? La hermana Juana estaba queriendo aprender los pasitos, pero siempre ese tropecito al principio, ¿no? Claro, es muy complicado, pero no es difícil. A mí me dificulta bailar el paso del chuta, por ejemplo. El paso del chute, sí, pero es muy fácil. Si tú lo llevas aquí en el corazón, es muy fácil. ¿Qué tal, hermano? Acá estamos con los chutos y Jaujina, pues tú eres el compositor también, fuera de otros artistas que realzas acá la tonantada, hermano Gustavo. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que saludar a Radio San Gabriel, que hace tiempo teníamos pendiente una entrevista, gracias a Dios se está dando ahora. Bueno, hablar un poquito pues sobre nuestra tunantada. Yo soy autor, compositor de varios temas. Y en esta ocasión, en esta oportunidad, este nuevo disco de Tunantadas de Amores en coautoría, junto al gran maestro Hugo Ariza, un gran compositor también que se unió al equipo para poder trabajar estas tunantadas de amor, de las cuales pues se desprenden ya tremendos hits, ¿no? Como Sigue Siendo Tú, Mi Herida, pero Sigue Siendo Tú ha sido la canción top de este 2023, ¿no? Claro. Bueno, hermano Gustavo, anterior sábado, por ejemplo, estabas en Lima, ¿no es cierto?, en el concierto. ¿Cómo te fue ahí, hermano? Yo creo que Sigo Siendo Tú es el temita que más pegó, ¿no es cierto? Sigue siendo tú el amor que yo más quiero. Sigue siendo tú el deseo de tenerte. Sigue siendo tú el más hermoso desvelo. Sigue siendo tú mi primer pensamiento. Es la canción que está rompiendo esquemas, nos está llevando por todo el mundo, por todo el Perú. Y ahora vamos a estar en Bolivia el 27 de enero, ya estamos programados, vamos a estar en Potosí. Así que le hago la invitación, de repente hay mucha gente, de repente La Paz, Cochabamba, Oruro, que quiera tener a Gustavo Rato, aprovechar que Gustavo va a estar con toda la banda y poder hacer un show, ¿no? Ahí por allá. Hermano Gustavo, te habla Juana. Y hermano, ¿qué tiempo ya estás con este grupo Tunantada? ¿Qué nuevas temitas también estás sacando para gestión 2024, hermano Gustavo? Juanita, mira, yo tengo ya con la Tunantada 3 años. Comenzamos primero con la creación de las canciones, ¿no? Teníamos que tener al gran maestro también José Mesa en la producción, quien ha hecho trabajos importantes como Recuerdos de Julcán, ¿no? Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré, vida, amor y mi pasión. Un dulce canto, flor de anhelín, se impregnaron dentro de mí, amándote con sí. Teníamos que estar con él, pues teníamos que estar con José Mesa, un gran productor musical, creador de hits, ¿eh? Todos los temas, todas las canciones que ha hecho el maestro José Mesa han sido hits. Y bueno, también malo, muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón, un día vas a pagar todo el daño que haces tú, muy malo tu corazón. Y bueno, pues Sigue Siendo Tú, también la mano del maestro José Mesa.
La verdad que muy contento, muy bonito de poder llevar cultura, tradición, nuestro folclore de nuestro centro del Perú para Bolivia, ¿no? No, así es, hermano Gustavo, ¿no es cierto? En mes de enero estás acá en Bolivia, ¿no es cierto? Dándote el conciertazo. Bueno, pues acá estamos con Asociación 20 de enero. Ellos también ya lo llevan en sangre lo que es la tonantada, ¿no? Estamos en mi espalda, ¿no? Mandar Lo un que es abrazo chutos, ¿no? a la Asociación 20 de enero, a mi amiga, a toda la mancha tunantera, pues ahí tenemos nuestra Jaujinita, nuestro Chuto y los demás personajes estando en todas las serenatas tunanteras. Así que para ella, para Giovanita, un abrazo grande, ¿no? Así es, hermano. Bueno, pues, ¿en qué fecha estamos acá en Bolivia, hermano Gustavo? Yo estoy llegando el 25 de enero, debo estar por allá, para poder tocar el 27. Vamos a estar en Potosí. Y la verdad que a mí me encanta Bolivia. Tuve la oportunidad de estar en Bolivia hace algún tiempo. Conozco el Salar de Uyuni y de paso probar mis ricas salteñas, pues yo fanático de las salteñas también allá en Bolivia. Claro, salteño. Por ejemplo, acá en Bolivia, más que todo en el departamento de La Paz, te vienes, te paseas por los teleféricos, viendo toda lo que es la ciudad. Y fuera de eso también, si estás por acá, te pasas por la radio San Gabriel, hermano Gustavo. Yo ojalá que pueda estar, tocar el 27 y yo espero quedarme unos días más para poder hacer algo, una ruedita de prensa. Vamos a ver, yo quisiera realmente estar allá con toda mi gente, quisiera estar con ellos. Vamos a ver cómo se da, porque falta todavía un tiempito. Esperamos que se pueda concretar también algunas dos presentaciones allá. Y ya con eso, digamos, para dos conciertos más, ¿no? Así que yo voy a estar el 25 de enero, espero quedarme un tiempito más por Bolivia. Muchas gracias, hermano Gustavo, ¿no? Fuera de todo esto, hermano, ¿qué perspectivas para el año 24, hermano? Para 2024. Hay una promoción exclusiva, la verdad que aprovechando que estamos pues en Bolivia, este año vamos a estar con varios conciertos en Bolivia. Así que para aquellas personas que quieran comunicarse con el arriero de la tunantada a través del +51 997 592 683 van a tener un descuento exclusivo para la presentación con toda la banda, con Gustavo Ratos, y gracias a Radio San Gabriel, que va a permitir que podamos estar pues con toda la banda en La Paz, en El Alto. Así que todo este año 2024 estamos con una oferta especial para todos los prestes, para todas las ocasiones, como yo me estoy yendo ahora para un matrimonio allá en Potosí, y también me han llamado de algunas confraternidades con las cuales ya estamos conversando, y ojalá pues se logre llevar todas las tunantadas, ¿no? Porque las tunantadas han pegado muchísimo allá en Bolivia. Me dicen, Gustavo, ¿por qué no vuelves a tocar? Vamos a ver la posibilidad de tocar. Hay canciones como Ajena. Ajena, amor mío, tú eres ajena, prohibida, que se ama solo en silencio. Ajena, amor mío, tú eres ajena, prohibida, que se ama solo en silencio. Este amor a escondidas me duele al saber que no eres mía, ni yo tuyo. Uy, qué lindas tunantadas para los corazones bolivianos, para los corazones de mis hermanos bolivianos, pues, ¿no? Muchas gracias, hermano Gustavo. Hermano Gustavo, ahorita te están escuchando por redes sociales y en las provincias también. Quieren hacer un contratito, qué bonito canta, qué bonitos temas, esas tonantadas, quisiera festejar cumpleaños o recojo de padrinos. Deben estar diciendo, hermano, ¿a cuál número pueden hacer contacto, hermano? Número de celular, podemos dar. +51 997 592 683, +51 997 592 683. Pueden también, ahora como ya estamos en enero con toda la banda, también
por ahí de repente sale algo para el 28, 29, avísenme nada más y nos damos una vuelta por Oruro, por La Paz, por El Alto, por Cochabamba, por cualquier parte. Aprovechando que estamos con toda la banda y vamos a hacer una rueda de prensa, espero que pueda salir algo más. Así que aprovechen a Gustavo Rato mientras está en Bolivia. Bueno, pues hermano Gustavo, a ver, acá también se preguntan, ¿de qué lugar de Perú es Gustavo? Nos indican, por ejemplo. Yo soy de Huánuco, de Huánuco. un lugar que tiene un lindo clima, un clima muy, muy bello, un lugar también de donde ha nacido el Daniel Alomía Robles, un gran compositor también, y al igual que Pelo de Ambrosio también. Pelo de Ambrosio con su tema Lejos de ti también es huanuqueño, igual que yo. Y siempre ha sido un lugar muy bonito, especial, así que pero en mi corazón siempre late ese sentimiento por la tunantada. Yo de repente estoy llevando en alto nuestra música eh, por todo, no solamente por todo el Perú, sino también nos vamos ahora a Europa. Pero a mí me encanta la tunantada. Yo lo hago porque me nace del corazón cantar estas canciones románticas. Aparte que son mis canciones, ¿no? Me encanta la cadencia que tiene la tunantada, el sonido de los saxos, nos envolvemos por la danza maravillosa que tiene, porque tiene unos personajes del cual yo también interpreto al arriero argentino, el chapazo paisano. Entonces van a ver en el concierto magia, ¿no? Van a ver el baile del arriero, mis danzantes que me rodean, que bailan, que danzan al son de las canciones. Entonces es una propuesta musical audiovisual, ¿no? Tanto en lo musical como en lo visual, que pueden interactuar con los personajes, interactuar con el arriero. Hacemos un show muy bonito. Así es, hermano Gustavo. Acá está, por ejemplo, representando hacia ti, hacia tu persona, un arriero está a mi lado, hermano Gustavo. Bueno, pues hermano, ha sido un gusto conversar contigo, así que para enero nos estamos viendo acá en Bolivia. Muchas gracias, Freddy. Agradecer a tu programa, agradecer a 20 de enero allá en Bolivia, a esa agrupación hermosa, a esa asociación tunantera, pues que está con nuestra tunantada, con nuestra música y que difunde también mis canciones. Mandar un abrazo grande a Giovanita, un abrazo grande porque nosotros nos sentimos orgullosos de que nuestra tunantada esté traspasando fronteras, de que esté allá en Bolivia sonando. Pero lo más importante también, el 20 de enero se llama porque la festividad es el 20 de enero. La tunantada nace en Jauja. ¿Ah? La tunantada nace el 20 de enero en honor a San Fabián y San Sebastián. Y eso permite que diversas personalidades lleguen a Jauja y se integren en la danza, ¿no? Ese sonido de los saxos, del violín. Realmente es una fiesta muy bonita, es una fiesta hermosa, una fiesta en la cual, si es que tienen la oportunidad de visitar Perú, vayan a Jauja el 20 de enero. Y nosotros también vamos a llevar tunantada en enero para Bolivia. Así que hacemos un lindo intercambio. Hay un personaje también importante de la tunantada que es el Jamile, que es el boliviano. Así que también es un personaje que se integra a la tunantada. Y lo pueden observar también en el videoclip de Sigue Siendo Tú. Ahí sale el boliviano, el Jamile. Así que vamos a invitar a todas las personas también que vayan a ver mis redes sociales, el YouTube, porque cada canción de Gustavo Rato tiene videoclip. Hemos lanzado Ajena, tiene su videoclip, Sigue Siendo Tú, tiene su videoclip, Mi Herida, tiene su videoclip, Aquí Te Espero, también otra canción muy bonita también, tiene videoclip. Vamos a lanzar un videoclip de estreno el 30 de, bueno, el primero de enero vamos a estrenar un nuevo videoclip, así que en primicia espero que lo puedan tener ustedes. También se llama El Primer Amor, una canción muy bonita, bella, para toda mi gente linda de Bolivia. Bueno, pues hermano Gustavo, ha sido un gusto, ya pues que no sea la primera ni la última vez, es que para enero 23 estamos acá viéndonos, hermano. Muchas gracias, hermano, un abrazo a la distancia. El gusto es mío, el placer es mío también de poder estar con toda mi gente linda de Bolivia, de poder
dedicarles todas mis canciones, de cantarles todas mis tunantadas, de poder hacer un show espectacular para ustedes, mis hermanos bolivianos. Los quiero mucho, gracias por escuchar mi música, gracias por estar conmigo siempre, siempre que pueden. Gracias por permitirme entrar en sus corazones a través de las canciones. No se olviden de escuchar Siempre Sigues Siendo Tú, porque esa canción va a ser el hit tunantero 2023, pero también el 2024. Así que un abrazo grande. Muchas gracias, hermano Gustavo. Rato, Jupampeo, Kamat, Aruskip, Awaitan, Cuyacajuana. Hizo como Gilata Freddy, Moneta Marca Chirina, que es pagata Tata Gilata Gustavo, Kamata ya está más a entrevista con Porta Señoracta Caiza, Perú, ¿no? Bueno, Perú se toca Pachas Gilata Freddy, Panagas Aruntaña, Naxan Señor Tunantad, Jupanagas Portani Paraki, 20 de enero, Jupanacasa, ya está Pilataña, Hanastas que acá Bolivia marcar Jotava Asesina 2024. Acá es de 25 de enero, Curu Portani Asesina, Curu Caiza, Departamento de Potosí, Uxar Portaugatja, y Nasa con Mara Puterera en Sutjani, recojo de padrinos, con el Portas Caraquio, y hasta usted Putatao, Sasin Sakana estar aquí Manata Marca Chirinaca, con Haskisa, Panagar Sharuntayan, Axangas que Tonantad, Panagarusa, Maruntao Saportera que Yamali, que Sasina Gilata Freddy. Y te escucharon que mañana ver, Hakuina, que con Atechurra, Maram Amtasip, que ya está. Padrino Casutia, Caucnin número Tonantad Montjais, ¿no? Queremos bailar con tonantada, ¿no? Hay un cumpleañero, tal vez la mamá está cumpliendo un año, el papá, el abuelito, la abuelita, a ver, aquí estamos con LM Bolivia. A ver, hermanita, ¿a qué número les puede ubicar o llamar en este instante? Estamos con el número 69 97 17 39. En la 69 97 17 39. En las páginas estamos como Tunantada LM Bolivia, tanto en Facebook y TikTok. Claro, estamos 24 horas para ustedes. Ustedes van hasta donde puedan, ¿no es cierto? La Tunantada queremos hacer llegar a cada rincón de Bolivia. Hay Kamawa LM Bolivia, Jupana Campear Scriptavetan. Ucate Caucnire Sport Anicuyacajuana. Acá ballet Sentimiento Tonantero AC Bolivia. AC, Bolivia. Cauquín Capjes. ¿Cuáles son AC? Ahí está, con el chuto. Hermano, bienvenido. A ver, ¿a qué número les puede llamar en este instante, digamos, no? O para mañana. Bueno, pues muy buenas tardes a toda la teleaudiencia y a todos los radioescuchas, ¿no? Nosotros somos la Tunantada Sentimiento Tunantero AIC Bolivia y bueno, pues los números a cuales pueden referirse son al 680 93 796.